bendición del hermano. Estamos ya entrando en calores sobre esta materia de la perspectiva de Dios en la familia pastoral, ¿verdad? No sé quién continúa, hermanos, en este momento. La hermana Clem. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Es un privilegio estar juntamente con todos ustedes en esta mañana, ya que el Señor nos ha ayudado a estar aquí. Y si nos vamos aquí al libro, el Señor bendiga al pastor Arísteres, el hermano William y el hermano Matías, que me cedió el lugar. En este página 5 se titula La familia pastoral. Este es un tema tan bonito y hermoso. Hoy en día se están destruyendo las familias. Esto está pasando a nivel mundial, no solamente en un lugar, sino que a nivel mundial. Las familias cristianas y no cristianas se están destruyendo. Estos temas pudieran incomodar muchos líderes, pastores, pero es muy necesario que podamos saber a profundidad lo que está pasando en el núcleo familiar. Las familias cristianas se están alejando de los principios de Dios y valores familiares. Y al escudriñar este tema, he encontrado de que la Biblia habla de la primera pareja que hubo. Una pareja que hablaban con Dios, tenían esa comunión con Dios. Adán y Eva fue la primera pareja que hizo el Señor. Ellos vivían una vida muy hermosa con el Señor. Tenían una comunión con Dios y eran agradables ante los ojos del Señor. Pero desobedecieron a Dios pecando y fueron sacados del huerto del Edén. Esta pareja tuvo un privilegio único que nadie lo podrá tener, que lo podemos ver si vamos a las Escrituras en Génesis 3:23. Dice la palabra del Señor: y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Dios los sacó del huerto por causa del pecado. Ellos establecieron su vida y tuvieron hijos, uno llamado Caín y el otro Abel. Para mí esto es hermoso porque la Biblia dice que hubo un tiempo que ofrecieron ofrendas al Señor. Y a pesar de que ellos habían pecado y que el Señor los había sacado del huerto, ellos igual seguían siendo agradables ante Dios porque los hijos de ellos estaban ofreciendo ofrendas. En Génesis 4, en el 3 dice la palabra: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios no había desamparado a esta familia a pesar que habían pecado, porque miró con agrado la ofrenda de uno de sus hijos. Esto significa que era agradable ante los ojos del Señor. Y si nos vamos a Génesis 4, 8, dice la palabra: entonces Jehová dijo a Caín:
¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Como podemos ver en este pasaje bíblico, esto sucede cuando le damos lugar y cabida al enemigo. Esta familia ofrendaba a Dios, pero vino Satanás y se metió. Sabemos que el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Satanás indujo a Caín para destruir a su hermano. Esta fue la primera familia que el diablo dividió. Esta familia quedó con luto y con toda la tristeza del mundo. Por eso es esencial que los pastores cuiden a su familia, su esposa y sus hijos. Satanás anda buscando romper las familias, y la primera familia que hubo se desintegró por causa de Caín, que le dio lugar al enemigo que tomara control de él. La unión de la familia es muy importante. La desunión causa que el hombre coloque sus propias opiniones. Podemos ver otro ejemplo con el rey David. Por causa del pecado, Absalón, su hijo, se rebeló contra David. Como pueblo cristiano todos tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia y debemos basarnos a los principios bíblicos. Si Dios es el centro del hogar, no habrá lugares para separaciones y para tantas cosas que se están viendo hoy en día. El pastor debe dar el ejemplo a las demás familias, porque como estaban diciendo los hermanos, él es lo que todos están mirando. La mirada está puesta en el pastor y cómo él está viviendo su vida. Y para ser ejemplo, debe mantenerse cerca de las Escrituras. El líder consagrado demuestra su capacidad para dirigir primero en su propia casa, como decían los hermanos. Pablo reconocía que es en nuestro hogar donde nuestro cristianismo se demuestra primero. En 1 de Timoteo 3:4 lo dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso es muy importante, que los pastores y los líderes, los ministros y todos los que están a cargo y al frente de la viña del Señor puedan mantenerse muy cerca de las Escrituras, para que no le den lugar al enemigo. Jesús y el Padre son un modelo de la relación para el matrimonio. En 1 de Corintios 11:3, si lo buscamos: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
Jesús y el Padre revela el vínculo que puede existir entre esposo y esposa. Las actitudes hacia Dios determinan las actitudes hacia el cónyuge. Si el matrimonio está enfocándose en poner a Dios en primer lugar, ellos van a saber qué dirección tomar para siempre querer agradar al Señor. En Primera de Pedro nos dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 3. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se atavian en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si Dios está primero en el matrimonio, ambos podrán ser buen esposo y esposa, tomando como ejemplo a Cristo. Y si tomamos como ejemplo a Cristo, significa de que todo va a salir bien y todo va a ayudar para bien. Quien obedeció a su padre y confió en él, aun cuando su propio pueblo lo rechazó. El esposo protector y proveedor. En Isaías 54 dice la palabra: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Dios es el protector y proveedor. El esposo que alce su mirada a Dios encontrará inspiración y poder para proteger y proveer a su familia. Si el esposo, el ministro, el pastor, el líder ponen su mirada en el Señor y permiten que el Señor le guíe en todo lo que hagan, en todos los pensamientos que tengan, en todas las decisiones que van a tener, en todo lo que se les venga teniendo su ministerio de pastor, y si alzan su mirada al Señor, el Señor siempre va a dar la dirección, el Señor siempre va a dar la respuesta y nunca nos va a fallar. Amén. Si el pastor, líder o ministro cuida y protege a su familia bajo la guía y dirección de Dios, no le dará lugar que el enemigo destruya los matrimonios ni los hijos. Él va a poder cuidar
de la grace del Señor que el Señor entrega. Él va a poder cuidar de su esposa, Él va a poder cuidar de sus hijos, Él va a poder cuidar su familia y todo bajo la guía del Señor. Si el pastor cuida y sigue los principios establecidos en el núcleo familiar por Dios, se guía por el Espíritu Santo y clama al Señor, Dios no permitirá que Satanás haga lo que él quiere. Dios protegerá su familia de todo lo que quiera destruirla y serán un ejemplo al seguir para miles. Serán vistos y serán ante las demás familias tal vez que están pasando problemas o situaciones o lo que sea. Cuando miren al pastor van a decir, queremos ser como ese pastor. Ese pastor da un ejemplo. Ese pastor sí sabe lo que es servir al Señor. Y ese pastor sí sabe lo que es querer ser todo bien ante los ojos de Dios. Y también motiva a los demás hermanos a no decir como querer ser como Él. Siempre queremos imitar a Cristo primero, pero ese es un ejemplo que nos da en lo que estamos dentro de la iglesia, y nos da un ejemplo y nos da un ejemplo de decir, donde yo estoy, el pastor es un siervo del Señor y el pastor busca la presencia de Dios. Es un pastor que clama, que ora, que busca ser lleno del Espíritu Santo y guiarse por el Señor primero antes que a todo. Y si él puede cuidar eso, puede cuidar a su familia y ser el ejemplo para muchos. Que esto haya sido para la honra y gloria de Dios, y el Señor le siga bendiciendo a cada uno. Bien, estamos entrando a lo que es el núcleo familiar en sí. La hermana tocó esa conducta, ese comportamiento del pastor como esposo y la esposa del pastor. Que la esposa del pastor no es pastora. No es pastora. Dice en la Biblia que el marido debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. El sacrificio que hizo Cristo, la entrega de Cristo, la pasión de Cristo, su amor por nosotros como la novia y como la futura esposa ha sido inexplicable. Así debe de ser. Pero cuando el pastor no muestra ese cariño a su mujer, más bien lo muestra a otras hermanitas de la iglesia. Ajá. Se congracea con otras hermanas de la iglesia. Saluda cariñosamente. Y no digo que está mal o que no lo debe de ser, ¿cómo no? Pero su atención debe de estar más concentrada en su esposa. Sus detalles deben de ser más a su esposa. Cristo no está coqueteando con otra. No, Él está coqueteando con su novia, que es la iglesia. Sus atenciones son para nosotros como iglesia. Nuestras atenciones deben de ser para nuestra esposa. Los detallitos, hermano, no se olvide, eso no es pecado. Llevar un ramo de flores a la esposa. Llevarle un chocolate, llevarle un detalle, hacerle un regalito, sorprenderla con algo, darle una tarjetita para que ella se vaya a comprar algo a una tienda. Demostrémosle nuestro amor. La esposa, ¿cómo debe de ser la esposa? Dice, sujetas. Y esto no cambia. El evangelio no cambia. Las personas podemos cambiar, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Y los patrones de Dios para la familia siguen siendo lo mismo. Y no solo para lo de los pastores, también para los de los diáconos y también para todos, universalmente. Amén. Casadas, estad sujetas. Esta es una de las cosas que ya nos está viendo por la igualdad de género, ¿verdad? La equidad de género. Eso se está viendo en todos lados, y la mujer entra a una situación predominante donde ya no quiere ser sujeta. ¿Están los días?
Usted mencionaba ahorita, ¿no? Porque a veces le damos así a lo que es la familia del pastor. Y esto es igual para todos. Ante los ojos de Dios, digamos, el designio de la carta ahí es, digamos, para ser el ejemplo universal a las personas que quieren pastorear y llega a ser pastor, ¿no? Pero ante Dios es como usted mencionó, universal, el mismo digamos, patrón para todos. Claro, el pastor debería de andar en un rango, debería ser como ejemplo, mejor, ¿verdad? Ahora, entonces vemos qué es lo que Dios demanda para ese hombre, qué es lo que Dios demanda para esa mujer, pero qué es lo que Dios quiere para los hijos, ¿verdad? El hermano Matías tocaba un poquito acerca de los hijos de los pastores. Hermano, en un núcleo familiar pastoral, no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿quién sufre más? En el núcleo de la familia pastoral, ¿quién cree usted que sufre más? Los hijos. Los hijos. En todas las familias, un problema son los hijos, los afectados. Sí. Los hijos, pero más en la iglesia. Mire, que a quienes les hacen más bullying es a los hijos. Quienes son, y la iglesia tiene el concepto de que los hijos de los pastores, y está bien, pero mire, cualquiera puede correr en la iglesia, en el templo, cualquiera puede darle vuelta a una silla, cualquiera puede quebrar un plato, cualquiera puede hacer un ruido, pero que no vaya a ser el hijo del pastor. Porque a los hijos de los pastores se les ha marcado. Yo en lo personal he querido, en el distrito al cual yo dirijo, he querido traer a David Ormachea para que nos dé una conferencia para los hijos de los pastores. Yo lo he anhelado, yo sigo hablando sobre de eso. No nos importa invertir, les digo yo, $3,000, $4,000, que nos venga a pagar boletos, pagar hotel, dar una ofrenda, pero tener una buena conferencia para los hijos de los pastores. Hermano, realmente quienes sufren, y se los digo, hermano, si se me eriza la piel, porque mi muchacho mayor, aconsejándolo un día, quizás tenía unos 18 años, cuando yo he sido bien fuerte con mis hijos, siempre para mantener ese estándar de familia pastoral, que no nos estén criticando. Estábamos hablando sobre un tema, cuando mi hijo se me quedó viendo a los ojos, y nunca había hecho eso, y me dijo, no sé si les he contado, y me dijo, papá, yo lo admiro a usted, yo me quito el sombrero ante usted, usted es un tipazo. Así me dijo. Como predicador, yo, me dice, lo he escuchado y escucho a otros, y no es porque sea mi papá. Predica bien, me dijo. Enseña bien, me dijo. Sobre lo que la gente dice de usted, me dice, es tan fuerte, me dice, y me admira cómo usted se queda tranquilo y no dice nada, me dijo. Usted fue diseñado por Dios para eso, me dijo. Dios le dio una cobertura a usted para eso. Usted es el pastor de la iglesia. No se olvide, papá, que yo no soy pastor, me dijo. Yo soy hijo de pastor, me dijo. Usted sabe que es el pastor, me dijo, pero usted nunca ha sabido, me dijo, qué es ser hijo de pastor, me dijo. Usted no sabe qué se siente en la escuela cuando me dicen que yo vivo de los diezmos, que usted se roba, que ustedes aquí, que ustedes allá, que nosotros andamos carro, que nosotros andamos moto, que nosotros andamos bicicleta, que nosotros andamos bien vestidos, porque usted se roba el pisto de la iglesia, que usted es un ladrón, que usted es un sinvergüenza, que usted les está chupando la sangre de toda la gente aquí. Usted no se imagina, me dice, cómo yo quisiera reventar a cualquier tipo que me dice eso, me dice, y defenderlo a usted, porque yo sé que usted no es mañoso. Qué tremendo. Qué tremendas palabras. Respirar profundo. Sí. Entonces yo me puse en los zapatos de mis hijos. Entonces yo sentí a mis hijos. Y yo me di cuenta que la gente que más sufre no es el pastor, no es la esposa del pastor. Fuimos diseñados para eso y tenemos un carapacho para soportar cualquier cosa, pero no los hijos del pastor. Y a veces la misma gente de la iglesia tiene la culpa para que nuestros hijos se vayan al mundo, para que los hijos de los pastores se vayan al mundo. Porque la gente de la iglesia quiere ver al hijo del pastor como un pastorcito, que camine como el papá, que se vista como el papá, que viva como el papá. Y no estoy diciendo de que deben de vivir una vida depravada, no, pero al final son niños normales que cualquier otro hijo de los hermanos de la iglesia.
Y nosotros hemos tenido un concepto totalmente diferente y los hemos metido, como dice el material, en una bola de cristal, como en una pecera. ¿Amén? Y ese es el gran problema. Matías, ¿iba a decir algo? Sí, y debido al tiempo de mencionar, por eso yo mencioné lo que dije, digamos, la frase, digamos, que no hay que ser extremista al respecto, porque en eso es lo que tenía en mente, pasado el tiempo no lo mencioné, digamos que los hijos los señalan, los critican de muchas maneras. Y como le dijo su hijo a usted, digamos, de que si usted fue señalado, digamos, para estar en el pastorado, no sabemos el día de mañana si Dios lo llama a él, ¿no? Exacto. Entonces, pero eso, digamos, no lo viven los papás, sino que lo viven los hijos. Y nosotros a veces en la iglesia somos extremistas. Cualquier cosa, pero como señalamos que, y es el hijo del pastor. Y así estamos señalando, solamente un... Gracias, hermano. Sí, hermano. Sí. Yo he visto también, o sea, que a veces los pastores ponen como reglas estrictas en contra de los hijos, de los hermanos. Y entonces cuando los hermanos ven que sus hijos de ellos no cumplen las reglas que ellos mismos ponen, entonces critican también. Entonces tiene que haber un equilibrio. Ajá, un valor. Sí, porque no le podemos poner carga. Entonces entraríamos en lo que Jesús dijo, hipócritas. Ponéis cargas en los demás que ustedes no quieren mover ni con un dedo. Mire, hermano, algunos de ustedes, quizás todos están casados, ¿verdad? ¿Algunos otros no? ¿Hay solteros? Sí, hay. Que Dios les ayude para que se casen. Nunca critique a los hijos mayores de un hermano cuando los suyos están chiquitos. No. Aprenda esta lección. Amén. No, yo a mis hijos los siento donde quiera, yo los mando para acá, yo les digo, sí, están chiquitos, espérese que cumplan 18 Ahí años, debe haber todo lo que... espere que se crezcan. Con perdón, hermano. No, y también las leyes ahora ya no permiten que los hijos sean corregidos como se corregían antes, ¿va? Que están encima y ya evitan al padre, lo cohiben para que no pueda ya desempeñar el papel de un buen padre, para corregirlo correctamente, ¿va? Sí. Imaginen castigo a este niño que la palabra dice con vara, ¿va? Sí. Que le la trabajadora social y que le haya A nosotros no querían bien. y eso pues ahora Pero cambia chica machete. La cultura, la cultura. cambian las culturas, la Biblia no cambia, el patrón bíblico no cambia, No. lo que la Biblia dice, pero las culturas han cambiado y es tremendo. ¿Quién continúa, hermanos? Sí, hermano. Para evitar errores, hermano, digamos, es incorrecto usar el término la esposa del pastor, llamarla pastor. Usted dijo que no. Partiendo desde el punto de que, por ejemplo, la esposa de Isaías se le llamaba profetisa, la esposa de los diáconos se le llama diaconisa. Entonces, usar ese término sería incorrecto. Esto no para Sí. corregir, Porque ¿verdad? para mí la esposa del diácono no es diaconisa. No. Si es diaconisa es porque fue llamada a diaconisa. Y si el esposo es diácono, entonces los dos son diáconos, diácono y diaconisa. Pero porque él sea diácono, decirle diaconisa a ella no viene al caso. Igual para el profeta, porque es profeta, la esposa profetiza, si no ve el caso de Oseas, que profetiza iba a ser esa mujer, era prostituta, ¿verdad? Entonces, para el pastor, hermano, para mí, es la esposa del pastor. Es más, yo empecé a pastorear en el 91 y me casé en el 92. Casi año y medio pastoreé soltero. Entonces, ni novios éramos, ella ni sabía si se iba a casar conmigo. Entonces, yo ya era un pastor. El llamado al pastorado lo tengo yo, no lo tiene ella. Ella es la esposa del pastor. Amén. Así lo manejamos en nuestra iglesia, en nuestra misión. Respeto los criterios, respeto sus opiniones, respeto su liderazgo, lo respeto. No vengo a poner reglas, hermanos, tampoco, pero creemos En lo correcto. exacto. Sí, hermano, ¿usted iba a decir algo? Sí, creo que ese título solo lo usan como respeto. Ujú. Eso es Exacto. todo. Como un Sí, respeto, nada más. como un respeto, pero que en la realidad, al faltar el pastor, mi esposa me va a sustituir a mí. No, tenemos un copastor. No, el punto era no de sustitución, sino de que si era correcto o incorrecto, pero ha sido muy clara la respuesta. Ok, gracias. Sí, Matías. Usted mencionó algo ahorita ahí de que también antes de eso quiero que respeto también cada quien, ¿no?
pero que a veces he señalado bastante también, digamos, que una persona, en este caso, como tu caso que pasó, digamos, soltero, no puede pastorear. Bíblicamente sabemos, digamos, quién era Timoteo y Sí. podemos ver eso. Entonces, como digo, yo respeto los criterios de cada quien, pero ser sabio a la hora de hablar de eso, porque yo, digamos, he visto de eso y dicen tajantemente que no lo pueden hacer. Entonces, digamos, viéndolo, digamos, parte de la Biblia. Ahora, ¿por qué ciertas razones hay que poner sí, digamos, quienes mencionan al respecto, no? Pero he escuchado decir, digamos, que un soltero no puede pastorear. La Biblia, perdón, la Biblia lo demuestra, ¿verdad? Es más, conozco a pastores solteros que son más íntegros que casados. Es impresionante. De todo hay, ¿verdad? Sí, de todo hay. Sí, Es como un hermano que me dijo a mí una vez, perdón, hermano, un hermano que me dijo una vez, mire, pastor, hay hermanos que si no está bautizado, gracias hermano, que si no está bautizado, no puede ejercer absolutamente un tipo de privilegio. Y sabían ustedes que hay hermanos que aunque no estén bautizados, son más capaces y su testimonio está más de acorde al privilegio que se le está dando que el hermano que no es bautizado o al hermano que es bautizado. Hay hermanos bautizados que tienen un mal testimonio que no deberían de estar ahí, pero es cuestión de criterio. Así es. Tengo una No, perdón. pregunta. ¿Podemos llamar a una hermana hembra como diácono? ¿Diaconisa? Sí. Sí, diaconisa. Correcto, sí se puede. Pero, sí, en el mundo secular si notamos a la esposa de un doctor, a no ser de que sea doctora, no le llamamos la doctora, o el licenciado, ver a licenciada, a no ser de que obviamente es Exacto. lo mismo sucede en lo que es el campo del pastoreo. Sí, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a avanzar. ¿Quién es la otra persona que está después de pase hermano? Esto se está poniendo bueno. Bueno, una pregunta más. Sí. Y como dice la palabra que vienen a hacer una sola carne, ni ahí cabeza. La situación es en la intimidad. Es en la intimidad. Ahí habla de la intimidad. Sí, porque cuando uno come no se llena ella. Exacto. Yo me gozo de solo verte comer, ¿verdad? Sí, solo verte comer yo ya estoy. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Un verdadero privilegio, hermanos, estar aquí, saludarles. Y pues, yo quisiera quitarme de aquí, hermano, para que otro pasara. Porque lo que me gusta es, hermano, oír y aprender. Amén. Y es un verdadero privilegio, hermanos, saber de que Dios nos abrió los ojos esta mañana. Dios nos abrió los ojos, no lo abrimos nosotros, hermano. No. Dios se encargó de ese poder de Dios. Y ese es un honor grande, hermanos. Estamos hablando, hermanos, de la familia pastoral. En este punto hay dos numerales. El primero que escribió ella es el asedio a la familia. El asedio es, hermanos, como cuando un ejército está en una guerra, en una lucha, y el ejército contrario lo invade, lo asedió totalmente. Sí. Y ellos están en ese peligro de un declive, de una catástrofe, o sea, de una muerte total. Como Samaria. Como Samaria. Lo sitiaron. Como Ucrania. Ese es un asedio. O sea, cuando Satanás, hermanos, rodea y no nos deja salir del problema, de la dificultad, por más que nosotros intentemos, por más que nosotros quizás pensemos, actuemos, la única salida, hermanos, es mirar arriba. Es mirar arriba y reconocer de que nosotros solamente somos, hermanos, instrumentos en las manos de Dios y que Él hace lo demás. Siempre he dicho, hermanos, que nosotros no debemos de encargarnos de lo imposible. Dios se encargará de lo imposible y usted y yo hagamos todo lo humanamente posible. Amén. Sí. Gloria sea al Señor. Y me tocó el segundo punto, hermanos, el amor mutuo. Bueno, el amor, hermanos, es algo que solamente se puede describir en Cristo Jesús. No existe otra comparación
Quizás en segundo lugar estaría el amor de una madre, pero hay madres que han dejado botados a sus hijos en los basureros. Pero yo pienso que es una mala comparación, y cuando uno dice el amor de Dios es comparado como el de una madre, casi creo que es una mala comparación compararlo, hermanos, porque el amor de Dios no tiene comparación. Indiscutiblemente no tiene comparación. Vamos a leer ese párrafo de la página 5, hermanos, para pasar a la siguiente. Ya sea que esté a punto de casarse, que sea recién casado o que haya estado casado durante muchos años, el material siguiente puede servirle para evitar un problema o corregir una deficiencia. Yo afirmo que el fruto del Espíritu y el amor de Cristo forman la fuerza central de cualquier matrimonio y familia. Y eso es, hermano, indiscutiblemente correcto, hermano. Si Cristo no es el centro de nuestra familia, de nuestro hogar, si usted y yo no amamos a Dios, no podemos tener el descaro de decir que amamos a nuestros hijos, que amamos a nuestra esposa. Porque el triángulo, hermano, familiar, el triángulo de un cristiano, de un verdadero cristiano, pastor, líder, o un cristiano recién convertido, es primeramente Dios, familia y iglesia. Y en Gálatas 5:22 al 23, hermanos, vemos el fruto del Espíritu. Mire, este fruto tiene varios sabores. No son los frutos. Es el fruto del Espíritu. Es un solo fruto con varios sabores, podría atreverme a decir. Es el fruto del Espíritu. Aquí el hermano si usted se fija, hay 8 y se le olvidó uno. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos 3, hermanos, son los que funcionan dentro de un hogar, dentro de una familia. Y si la familia es la base de todo, hermanos, lo que existe en la tierra, Satanás quiso destruir la primera base en el Edén. Quiso destruirla totalmente, quiso acabar con ellos. Pero sin embargo, Dios, hermanos, dejó siempre una semilla por la cual murió y pudo levantarse de la tierra y poder dar frutos. A pesar del desierto que Satanás, hermanos, hizo y destruyó a la primera familia, Dios formó, hermanos, una pequeña semilla. Una pequeña semilla, hermanos, la cual es el amor en nuestras vidas. El fruto del Espíritu, hermanos, podemos quizás dividirlo en 3 partes. Las primeras 3 partes, hermanos, el amor, el gozo y la paz, es nuestra relación para con Dios. Es nuestra relación que usted y yo tenemos para con Dios. El amor que yo tengo a Dios es el amor que yo le voy a tener a mi hermana Aristides. Es el amor que yo le voy a tener a cualquier hermano de ustedes. Si yo muestro esa relación de amor para con Dios, ese compromiso sacrificial, ese es el amor total. Y de ese amor tan grande, que es el amor ágape de Dios, viene y se reducen, hermanos, los dos, vienen a traer los otros 2 amores, el amor conyugal y el amor fraternal. El gozo y la paz es la que usted y yo sentimos cuando nos presentamos delante de Dios. Yo siempre he dicho, hermanos, sea que esté dentro de un local con mucha gente, con muchos hermanos, o sea que esté con 3 hermanos, yo siempre me he gozado de igual manera delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el problema está, hermanos, que cuando nosotros entendemos que el gozo está en la multitud. Y ese es un error grave. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que el gozo está en la multitud de la iglesia, o cuando está el aplauso en la palabra, o cuando hay un alboroto, hermanos, ese es el gozo. Pero el gozo, dice la palabra de Dios, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea que en cualquier problema, en cualquier dificultad, usted y yo, hermanos, estamos retados
o tenemos ese reto a tener ese gozo en cualquier dificultad, en cualquier problema, en cualquier situación. Yo puedo ver a mi hermano William, yo no conozco su vida íntima, yo no conozco su vida secreta. Yo puedo ver acá al hermano Rafael, yo no lo conozco a él. No conozco a mi hermano Ariste de su vida interior, su vida secreta. Pero hay un Dios quien nos conoce y que ese amor, hermanos, lo mostramos tanto en lo público como en lo secreto. Ese gozo, esa paz la mostramos tanto en lo público como en los secretos. El Señor Jesucristo dijo, mi paso dejo, mi paso doy, y yo no la doy como el mundo la da, una paz ficticia, sino una paz verdadera. Cuando tenemos ese amor, ese gozo y esa paz, lo demostramos, hermanos, en las otras tres características del fruto del Espíritu, en nuestra relación con nuestros prójimos, que es la paciencia, la bondad y la benignidad. La paciencia es, hermanos, como cuando un hermano se le llega al pastor, hermano. Había un pastor, hermano, que resolvía las cosas fácilmente. Y una hermana le llegó diciendo, pastor, mi esposo es esto, es aquí, es allá. Y me da problemas, me da dificultades. Y a la par del pastor estaba el secretario. Y le dijo el pastor a la hermana, hermano, usted tiene toda la razón. Usted está en lo correcto. Más tarde llegó el esposo de la hermana. Y le dijo, hermano pastor, vengo porque mi esposa es aquí, es allá, y tiene esto y tiene lo otro. Y se enfrentó con esa dificultad. El secretario también estaba a la par. Y le dijo el pastor al esposo, hermano, usted tiene toda la razón. Y cuando el esposo se fue, el secretario le quedó viendo al pastor y le dijo, hermano pastor, usted cometió un error. Y le dijo, ¿por qué, hermano? ¿Cuál es el error que he cometido? Porque a los dos le dio la razón, no tiene que ser así. El pastor le dijo, hermano secretario, usted también tiene toda la razón. Cuando nosotros, hermanos, nos vemos envueltos en problemas, en dificultades grandes, y entendemos, hermanos, que los problemas no son tan serios como se ven, hermanos, como se miran o como se hablan. Nosotros, hermanos, nos envolvemos en esos problemas y me atrevo a decir de que los pastores ponen aún en problemas a sus familias, a su esposa, por el estrés que llevan cargando, por los problemas que llevan cargando a sus hogares. Siempre he dicho, hermanos, y siempre leí un libro y me recuerdo y me quedó eso grabado en mi mente, que cuando yo tengo problemas, cuando yo tengo dificultades en mi trabajo o en cualquier área, esos problemas los dejo guindando en el árbol de afuera, porque mi hogar no tiene nada que ver con el trabajo de afuera. La iglesia no tiene que ver dentro del amor, dentro de la relación que tiene en la iglesia, en el hogar. No tiene nada que ver. Es muy diferente, es muy por aparte. La paciencia, hermanos, es nuestra relación con el prójimo. La benignidad, hermanos, es cuando nosotros, hermanos, muchas veces Dios nos manda a ser benignos, a ser bondadosos, a ser amables con nuestras esposas. Quizás cuando estábamos de novios, hermanos, poníamos la chaqueta, hermanos, en el lodo para que nuestra esposa no se ensuciara sus pies. Y le poníamos el paraguas que andábamos. Pero hoy de novios le quitamos la chaqueta y la dejamos sin paraguas. Le damos con el paraguas. Recuerdo, hermanos, el de esposo, sí. Recuerdo, hermanos, algo, yo creo que el hermano William lo conoció, el hermano Lucio Vázquez. Ese hermano, yo aprendí tanto de ese hombre, de una paciencia tan grande que tenía, que cierta vez su esposa, había un estrecho, ¿sí? Se recuerda que hay pasadizos estrechos, hermanos, allá hay cercos, hermanos, y hay pasadizos bien estrechos, los hermanos eran gorditos. Y el hermano Lucio le dijo a su esposa, llamada Vilma, le dijo, la señora Vilma le dijo a él, Lucio, ayúdame a pasar. No puedo pasar, ayúdame a pasar.
El esposo se quedó viendo, nadie me lo contó, yo lo vi, hermano. El esposo se le quedó viendo y le dijo, se malacostumbra, me dijo. Y le estoy hablando, hermano, de un matrimonio de 40 años, casi. Muchas veces, hermano, nosotros cuando no tenemos esa benignidad, esa bondad, no quiero decir de que el hermano fue, no, él lo hacía de un aspecto para sacar sonrisa a su esposa. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces contamos algo para sacarle sonrisa a nuestras esposas? Muchas veces nosotros dicen que el buen esposo debe de hacer sonreír a su esposa por lo menos 4 veces al día. El buen esposo está comprobado científicamente que para mantener un hogar saludable, el esposo debe de hacer sonreír, pero hacer sonreír a carcajada a su esposa por lo menos 4 veces al día. Siempre, hermano, muchas veces es importante, hermanos. Siempre he dicho que lo que yo quiero para mí, lo que yo siento para mí, lo debo de sentir para mi esposa. Siempre le he dicho a mi esposa, el día que no le agarre sonreír, preocúpese. Ando mal, ore por mí, ayúdeme. Hágame sonreír usted. Muchas veces nosotros, hermanos, somos tan serios porque somos hombres y decimos, no me importa. Pero la benignidad viene a eso, en la bondad, en la generosidad, en la amabilidad que uno tiene, hermanos. Y la capacidad, hermanos, de inquebrantar las cosas, hermanos, inquebrantables a través de ese poder glorioso que Dios nos da. Las últimas 3 partes, hermanos, nuestra relación es con nosotros mismos, las últimas 3 partes del fruto del Espíritu, que es la fe, la mansedumbre y la templanza, o sea, un dominio propio. La fe, hermanos, es lo que nada lo va a hacer mover usted en lo que ha creído, ni su esposa, ni sus hijos, ni nadie lo va a hacer creer, porque hacerlo creer en otras cosas que no sea lo que hemos creído en la palabra de Dios, en el Dios Todopoderoso. Es la fe que mantenemos en nuestra vida. La mansedumbre, hermanos, es con nosotros mismos, a pesar, hermanos, de que nos digan tantas cosas. Dice la palabra de Dios, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahora, hermanos, hemos catalogado a aquel que es manso, hermanos, aquel que anda con cabizbajo. Aquel que anda así, que no habla con nadie y dice, qué humilde ese hombre, qué manso es. No, hermano. Manso con menso son muy diferentes, hermano. Tratemos de diferenciar esas cosas. El dominio propio, hermanos, tratar de dominar nuestra vida, hermanos, y entender de que, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, Pablo hizo creer que el dominio que él tenía en sí mismo, hermanos, no era de parte humana, de lo humano, sino del Espíritu. El dominio propio viene del Espíritu. El dominio propio es, hermanos, dejar, hermanos, las cosas que muchas veces nos gustan. Siempre he dicho, casi siempre digo, hermanos, que es fácil decir que yo no hago este pecado porque a mí no me gusta. Es fácil decir eso, hermano. Es fácil decir, en ejemplo, hermanos, en mí. Es fácil decir, a mí no me gusta el fútbol porque nunca me ha gustado. Nunca me llamó la atención. Para mí es fácil decir eso. Pero es difícil para una persona que lo ha practicado, que lo ama, decir que no le gusta, hermanos, es difícil. Es allí el dominio propio. Es allí, hermanos, cuando nosotros tenemos que fundarnos en un dominio propio. Tiene un minuto, ¿cierto? Gracias, hermano. El amor de Cristo, hermanos, es sufrido, es benigno. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no es rencoroso. No se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Cristo, hermanos, es el amor que nosotros debemos mostrar hacia los demás, hacia nuestra pareja. Gracias, hermanos. Yo sé que hay mucho que agregar. Hay tantas cosas que agregar, hermanos. Y quiero terminar con esto. Yo sé que de un hombre, hermanos, que fue a visitar a un consejero matrimonial
el hombre llevaba consigo, llevaba con él varias páginas escritas de los errores de su mujer, de su esposa. Y después de muchas horas que el consejero familiar lo estuvo escuchando, estuvo analizando, le dijo, se atrevió a decirle una pregunta. Y le dijo, si es tan mala su esposa, ¿por qué se casó con ella? El hombre le preguntó y le respondió y le dijo, porque ella al principio no era así. Después el consejero, al escuchar aquella respuesta, hermano, cuestionándole nuevamente, le dijo, entonces me está diciendo que ella es así, porque se ha casado con usted. Sí. En otras palabras, nosotros como esposos formamos a nuestras esposas. Formamos a nuestras esposas. Y la esposa que usted y yo tenemos, los que estamos casados, la esposa que usted y yo tenemos es la que hemos formado. Sí, sí. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Mi esposa es el reflejo de lo que yo soy. Sí. Su esposa es el reflejo de lo que usted es. O debería ser, ¿verdad? Debería de ser así. Y es. Amén. Un muchacho se casó en una ocasión, maltrató tanto a su mujer, le dio una mala vida a su mujer, que su mujer estaba ya casi para morir. Wow. En una depresión, sin comer, con una salud tan quebrantada, ya lista para morir. El papá vino y se la llevó a su hija. Después de unos 6 años, esa mujer está totalmente transformada, que un día la encontró el esposo que había tenido y empezó a enamorarla y le dijo, sos tan linda, tan preciosa, quisiera casarme contigo. ¿De dónde eres? Le dijo ella, yo fui tu mujer, yo fui tu esposa. Y él se quedó anonadado. ¿Pero qué ha pasado? No, es que él la descuidó tanto. Y ahora pues él ve un cambio que ni siquiera la reconocía. ¿Se imagina? Si volvía esa mujer con él otra vez. Volvía lo mismo. Entonces hablamos del amor también en esta participación del hermano. El amor. Y cuando se habla del amor eros, el amor ágape, amor eros, amor filial, amor de familia, amor eros, amor de parejas, amor de novios, dice un escritor, me gusta leer bastante a David Ormachea. David Ormachea dice, cuando un hombre ya no atiende a su mujer, cuando un hombre ya no se acerca a su mujer, cuando un hombre ya no tiene intimidad a su mujer, y ojo las mujeres, nosotros tenemos 2 hermanas acá. No sé, ¿usted es casada? No. Dice, debería, dice la mujer, de preocuparse, porque si su esposo no se le acerca, están pasando por lo menos 3 cosas importantes. 1, puede ser que esté enfermo. 2, a lo mejor ya tiene otra. Y 3, se volvió gay. Que está dentro de las posibilidades. Ha pasado. Sí, entonces dice, cuando un hombre ya no se acerca a su mujer, la mujer debe de parar sus antenitas. O está enfermo ese hombre, o le está siendo infiel a ese hombre, o se volvió gay. Entonces dice, hay que andarle cerquita, ¿verdad? Sí, es buenísimo, buenísimo, David Ormachea. Mi esposa tuvo la oportunidad de estar en una conferencia en Nueva York hace unos 4 años, una linda conferencia. Yo no pude estar, me hubiera gustado estar, yo tenía compromisos allá en El Salvador, pero mi esposa vino y aprovechó. Qué bueno. Yo sí quiero llevarlo a El Salvador, yo sí quiero tenerlo, y al final, si como distrito no podemos, como iglesia lo vamos a hacer. Ahí me echan la mano, hermano. Está bueno. Sí, en las conferencias para familia, hermanos, es impresionante. Ese hombre es buenísimo. Para familia, sí. Es lo fuerte de él, es para familia. ¿Cómo es el apellido? Ormachea, David Ormachea.
Ormachea. Con H. Algunos dicen Gorbachea, pero no es Gorbachea, es Ormachea. Así es. Creo que él es argentino. Ajá, él es argentino. ¿Quién continúa, hermanos? Rafael. Grupo 2. 2. Hermano Rafael, presente por la patria celestial.